La verdad es que este viaje a África ha sido una bendición, ha sido un renuevo, ha sido un recordatorio contra qué tenemos la lucha, ha sido de gran bendición. Y allí me decían los hermanos de que la camiseta africana que había que ganársela, y hasta la última hora no me la dieron. Pero la verdad que fue una bendición. Pero sí, como os digo, de que ha sido un tiempo de mucho renuevo, porque al final uno cae en la rutina, uno, cae en una vida religiosa sin darse cuenta de las peleas que hay en la parte espiritual. Y en África sí que en África, en Guinea Ecuatorial, no sé el resto de África, pero sí que he visto cómo son esas peleas y a cara descubierta, que no se disfrazan. Tanto la parte, podría decirlo, diabólica, de brujería, de todo lo que hay, que no se esconde y atormenta las vidas, como el poder de Dios obrando y liberando a todas estas personas, pero de una forma clara, una pelea visible, y cómo las vidas son atormentadas o cómo las vidas son liberadas. Y me traía una reflexión allí hablando con los hermanos, y decía, eso en Europa no pasa, y sí pasa, lo que pasa es que no es visible, pero las vidas están igualmente atormentadas, las vidas están oprimidas, y hay una parte espiritual que al final es engañosa porque parece que no es visible, pero que está obrando nuestras vidas y está llevando las vidas en esclavitud y en miseria. Vidas atormentadas por el diablo. Y eso lo estamos viviendo también aquí. Lo que pasa es que allí en África como que era algo manifiesto y no se escondía, entonces era visible, y cómo esa parte espiritual no tiene ninguna preocupación en revelarse o mostrarse con su peor cara en las vidas. Pero la reflexión es de que aquí ocurre lo mismo y las vidas están igualmente atormentadas, aunque no se den cuenta. Aunque piensan que eso no está operando en nuestro alrededor. Si tú estás esclavizado, si en ti hay fortalezas, si en ti tú haces lo que no quieres, es porque alguien está manejando tu vida. Y hay dos poderes que aunque a veces pasan desapercibidos, uno de que empobrecen, atan, esclavizan las vidas, y otro de que dice de que la libera. Lo vemos allí en Juan 10:10. Dice que el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero dice, pero yo he venido a daros vida y vida en abundancia. O sea, hay dos cosas que están operando en nuestras vidas y vemos de que esa lucha es algo real, aunque no se muestre con su cara más desagradable, porque al final hemos aprendido a que nos ponga cara de sonrisa, pero el propósito es el mismo y las vidas esclavizadas son las mismas. Da lo mismo aquí que en África, que en América, que donde sea. Porque nuestro enemigo está operando en todo lugar. Lo que pasa es que uno dice, prefiere ignorarlo y seguir con esas vidas atadas, destruidas, y otros, al ser visible, les hacen enfrentarlos con mayor facilidad porque no quieren seguir así y ven de que hay alguien que les puede liberar. Y de eso es lo que yo quiero en esta mañana, de que podamos entender de que tenemos a alguien de que está peleando por nosotros, alguien que es nuestra bandera, que es nuestro estandarte, alguien que en las peleas contra tu enemigo te va a dar la victoria. Porque la victoria ya está. La victoria está en tus manos. Si tú y yo andamos en derrota es porque queremos. Porque tenemos un socorro al cual acudir y Él nos va a liberar de cualquier enemigo que venga a esclavizarnos, que nos venga a matar, que nos venga a robar, que venga a hurtar, que venga a destruir nuestras vidas. Tenemos la victoria en nuestras manos y ese es Cristo Jesús. Amén. Quiero leer un texto en Éxodo 17, es una historia muy, muy conocida,
Éxodo 17, a partir del 8, dice la palabra del Señor: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refindín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos al cielo, dice que Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, dice que prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que arrearé del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Algo que tú tienes que entender, que Dios ve la aflicción de su pueblo, Dios está viendo la aflicción de tu vida, Dios está viendo el tormento que estás pasando, la esclavitud, la durez del enemigo sobre tu vida, pero dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo y dice, y he oído su clamor y he decidido a librarlos. El pueblo del Señor estaba allí en Egipto en esclavitud, y el Señor dice de que conoce tu situación, que ha oído tu clamor y que Él ha tomado la determinación de venir a liberar a su pueblo. Porque muchas veces pensamos, estamos en ese tormento y como que estoy solo, como que Dios no se acuerda de mí, pero Dios tiene los ojos puestos sobre ti, sobre tu situación, sobre cada uno de su pueblo, tiene puesta la mirada. Y además la voluntad de Él es: yo voy a descender para librar a mi pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Hemos dicho de que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vemos de que encomienda esa labor a un hombre, a Moisés, al ir y liberar a su pueblo. Porque Dios siempre está buscando personas de la cual usarse para poder bendecir, liberar a su pueblo. La herramienta que Dios va a usar vas a ser tú, voy a ser yo, van a ser aquellos que creen en Él. Moisés, cuando recibió esa voluntad de Dios, lo primero que hizo es lo que sueles hacer tú y lo que suelo hacer yo: poner excusas. Yo no estoy capacitado, yo no valgo, yo no sé hablar, bueno, tantas cosas que muchas veces decimos. Pero este hombre de Dios confió en el Señor y liberó a su pueblo. Y cada vez que tú confíes en el Señor, no en ti, en tu capacidad, en tus fuerzas, en lo que tú eres, porque entonces sí que no vas a poder vencer. Pero cada vez que pongas tu confianza en el Señor y entiendas que tú eres el instrumento de Dios escogido para ese momento, dice de que serás esa herramienta útil en sus manos que liberará a su pueblo, que liberará a tu familia, que liberará tu propia vida. Y vemos de que Dios lo sacó, dice, con mano fuerte. Porque Dios no es, a ver si puede. Como aquel padre que traía el hijo, no, a ver, tus discípulos no han podido, a ver si tú puedes. No, Dios tiene la capacidad y además lo hace con autoridad y con poder. Dice que con mano fuerte, y vemos cómo mandó aquellas plagas a su pueblo, a Egipto, que a su pueblo no tocó, cómo Dios abrió aquel mar, pero dice que solamente murieron sus enemigos, y cómo vieron prodigios y milagros, ¿no? Porque decimos que con mano fuerte lo sacó el Señor. Y podemos dar testimonio de que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y nos ha sacado también con mano fuerte. Cuando la presión del diablo venía sobre nuestras vidas, Él nos ha liberado. Y aún así, después de ver esa demostración de amor, de poder sobre sus vidas, dice que el pueblo de Dios seguía quejándose. Bueno, sé que aquí en esta iglesia no hay de esos, de los que se quejan, ¿no?
dice de que salieron y no tardaron 3 días en quejarse porque no tenían agua. Fueron liberados de la esclavitud del diablo, de Faraón, del dolor, del sufrimiento, de la amargura, del lloro, del llanto. Y una vez que fueron liberados, no tardaron ni 3 días en reprochar al Señor que aquí vamos a padecer de agua. Y el Señor otra vez tuvo que hacer otra demostración de poder, y aquellas aguas que eran amargas, ¿no? Dice que buscó allí un arbusto, lo echó y aquello, ¿no? Se endulzaron y pudieron beber, solamente para demostrar su amor, ¿no? Y que dice que aquel sitio fue llamado Mara, ¿no? Pero vemos de que era queja tras queja. Se quejaron por el agua y a los 4 días se volvieron a quejar por la comida. Cuando le dio comida, que todos los días lo mismo. Cuando ya, acordaros, comeréis carne hasta que os salga por las narices. Otra vez se volvieron a quejar que ahora no tenemos otra vez agua. Dios golpeó aquella peña, salió agua. Milagro tras milagro, bendición tras bendición ha sido en su pueblo. Y si seríamos honrados, en nuestra vida hemos visto la mano de Dios obrando milagro tras milagro, milagro tras milagro, en cada una de nuestras vidas, a pesar de que tú y yo muchas veces nos hemos estado quejando. Porque era un pueblo insatisfecho. Y a mí me gusta cuando digo un pueblo insatisfecho, porque muchas veces yo veo las vidas, y hasta a veces me pasa también a mí, no vamos a ser ignorantes de que hay una insatisfacción cuando yo me pongo a mirar lo de los demás, aquello que me falta. Muchas veces, como ese pueblo era insatisfecho, pero Jesús lo aclaró muy bien. Allí en el pozo con la samaritana dijo, el que quiera beba de ese agua, volverá a tener sed. Estará siempre insatisfecho. El que busque el placer momentáneo, material, dice, volverá a tener sed. Pero aquel que beba del agua que yo le daré, dice, nunca más tendrá sed. Y nos tiene que hacer una reflexión, qué es lo que estamos buscando, porque si lo que estás buscando es saciar aquellos deseos momentáneos, siempre vas a estar quejándote, siempre vas a estar insatisfecho y vas a tener una vida parecida a la de antes de salir de Egipto, de aquella esclavitud, porque seguirás siendo esclavo de todas esas cosas. Mientras que cuando pongas tu confianza en el Señor y bebas de la fuente del Señor, dice, nunca más vas a volver a tener sed. Y yo por lo menos quiero eso, que Dios sacie mi sed, que no tenga que estar un día tras otro, como decía, viniendo a este pozo a sacar agua, además a escondidas, y a la hora que más calienta el sol. Y vemos de que andaban por aquel desierto, y dice que llegó Amalek y quiso robarles y matarles y quitarles todo lo que tenía. Ahora entiende los ataques del enemigo, ¿no? Porque muchas veces digo, bueno, Señor, yo he emprendido un camino hacia la libertad. ¿Qué es lo que hemos emprendido cada uno de nosotros? Hemos aceptado a Cristo, estamos viviendo una vida supuestamente cristiana, en ese querer ser libres, en ese querer ir a esa fuente de que sacia nuestra sed, pero por el camino te salen los enemigos. Por eso decía que en África no hay problema porque te vienen de frente y se les ve. Aquí se enmascaran, te ponen cara de buena persona, de dulce, de felicidad, pero es el mismo con una careta que al final lo único que te hace es engañar. Pero el enemigo siempre viene, hemos dicho, a matar, hurtar y destruir. Él no va a cambiar. El propósito de él permanece. Si algo hay que admirar de nuestro adversario es que él es fiel, que él se mantiene en la decisión de venir a arruinar tu vida. Pero hay otro que es más fiel que él, que dice, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Y vemos de que dice que Amalek vino contra ellos a robarles, a matarles. Y parece que dice que su pensamiento cambió. Un pueblo que no hacía más que quejarse, más que esto no me sacia,
Ahora si agua porque es agua y si es comida porque me da siempre lo mismo, siempre quejándose. ¿Conoces a alguno que siempre está así? Le da lo mismo. Le da lo mismo que le des blanco que negro, porque si es blanco porque es blanco y si le das negro porque es negro. Todo es malo. Todo nos sacia. El vaso, como dice, ¿no? Medio vacío siempre. Y en el caso, pero dice que en este momento el pensamiento de aquella gente que no hacía más que quejarse cambió. Y quiero que veamos ese cambio de pensamiento en el pueblo de Dios, por qué ocurre, ¿no? Y dice, muchas veces, hasta que no estar en peligro de muerte, dice, no reaccionamos. Bueno, jugando con el diablo. Bueno, pero no parece tan peligroso. Bueno, sí, me ha dado unos arañazos, pero es que mira qué bonito es, ¿no? Como ese gato que araña y te pega un zarpazo y se te lleva, pero qué bonito es, ¿no? Pero dice que llega un momento de que las secuelas son tan grandes en nuestras vidas, de que ya dejamos de quejarnos y buscamos al Señor con todo nuestro corazón, porque el diablo, como hemos dicho antes, dice de que siempre está ahí. Llega un momento de que tienes que dar cuenta, que dice el mismo Pedro, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, no está como león rugiente mirando a quién devorar. Y cuando tú te enteras de eso, cuando tú eres consciente de esa parte que Satanás lo único que quiere es arruinar tu vida, que lo único que te quiere es un día tras otro que tengas que ir a ese pozo a escondidas y con todo el sol para que tu vida sea de sufrimiento, de sobrevivir, de dolor, de angustia. Cuando te das cuenta de eso, entonces decides, dices, yo tengo que salir porque está en juego mi vida. Y cada uno de nosotros hemos llegado a un momento de esa situación. Y si no, no estaríamos aquí. Y si no, habríamos llegado a ese momento ya de temer por nuestra vida, que ya es el final, de algunos hasta del suicidio, que han estado en la cornisa, sí, no, y la mano del Señor los ha parado. No estaríamos aquí. Porque hay un momento que ya nos hace reaccionar, vemos que ya nuestra vida está destruida y que dependemos de un hilo para que se termine todo. Y entonces cuando buscamos al Señor, porque te das cuenta que Satanás tiene eso, esa intención, al final de acabar con tu vida. Vemos que Amalek era una tribu nómada del desierto, descendiente de Saúl, y ejercían ese control en el tráfico de caravanas de Arabia a Egipto, ahí en una parte, por decirlo, que no había nada, no había riqueza, ¿no? En las películas del oeste que sale el chacal del desierto. Son aquellos que estaban al acecho de ver quién pasaba por allí para robarles lo que tenían y para matarlos. Y ese es el enemigo que se encontró allí, que ejercían ese control y que todo lo que entraba en su territorio, al final era presa, porque vivían de eso. El diablo vive de arruinar tus vidas, de martirizar tu vida, tu familia, de matar, hurtar y destruir. Ese es su alimento. O sea, no te piensas que ha venido a hacerte compañía. Su propósito es el de sobrevivir haciendo el mal. Y estos tenían que sobrevivir porque en el desierto no había nada más. Allí no había agua, allí no había pastos, allí no había rebaños, allí no había riqueza. Y de lo único que se podía valer era de aquellos que pasaban por aquel territorio. Y el diablo nunca va a tener nada para ti. Se va a aprovechar de ti. Porque en él no hay más que pobreza, no hay más que ruina, dolor, sufrimiento. Como pasaba allí, no había pastos, no había agua, no había nada. Ese tipo de enemigo, porque muchas veces estas cosas parece que se nos pasan por alto, ese tipo de enemigo actúa cuando más débil estás. Satanás, cuando viene a tu vida, cuando viene a mi vida, es en los momentos de debilidad.
Tu adversario, como dice el diablo, que dice que está ahí al acecho como león rugiente para ver a quién devora, dice, fijaros lo que dice de Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió en encuentro al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Dice que el enemigo, a los que primero ataca, son a los débiles, a los que van siempre rezagados a la cola en la congregación. Vemos de que a quién es al que el enemigo ataca. A los débiles, a los que están trabajados, cargados, a los que van en el vagón de cola, a la presa fácil. Son a los que ataca. Porque un enemigo así, tan traicionero, lo único que busca es arruinar y acabar con el débil. Tú y yo no nos peleamos con el que sabemos de que mide 2 metros y es fuerte y que vamos a salir perdiendo. Tú y yo, si tenemos que ir a pelear, nos cogemos al más pequeñito y a poder ser que sea inválido para que no tengamos ningún riesgo. Satanás mira a aquellos que están en debilidad, que están en la carne, que están en queja, que es cuando uno más, dice, en los momentos que más débiles podemos estar, es cuando tú estás en queja. ¿Por qué le salió al pueblo de Israel? ¿Por qué estaban los más débiles y en la retaguardia? Porque se estaban quejando todo el día. Daba lo mismo lo que les daría. No se trataba de lo que tenían, es que daba lo mismo. O sea, a un burro le haces obispo y se sigue quejando. Porque da lo mismo lo que tú le des. Porque no están satisfechos nunca con lo que tienen. Y ese pueblo se estaba quejando, estaba desanimado, porque el enemigo nunca te va a atacar de frente cuando tú estés gozoso. Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él no va a luchar contigo cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, cuando estás con gozo, cuando estás satisfecho, cuando estás pleno en el Señor, sino va a ir contra ti cuando estás en queja, en murmuración, en debilidad, en falta de fe, y pensando que a ti Dios no te ama y nadie te ama y que pobrecito de mí. A ese es el que pisotea. Ese es el que se aprovecha. No del que está con un espíritu fuerte en el Señor y dice, yo todo lo puedo en Cristo me fortalece. A ese no le va, es que a ese ni se le acerca, porque sabe cómo va a salir. Dice, no tuvo ningún temor de Dios, porque Él sabe quién eres, a dónde vas, pero va a hacer todo posible para impedir que tú llegues. O sea, Dios no tiene el diablo no tiene ningún temor de Dios. No pienses de que va a decir, ay, pobrecito, míralo. No, se va a aprovechar de tu debilidad para hundirte más. Se va a aprovechar de tus debilidades para llevarte allí donde Él te quiere llevar, que al final es a la ruina y acabar con tu vida. Esta vez parece que algo cambió en sus vidas. Dice que no se quejaron. Y como hemos dicho antes, hay momentos en nuestra vida de que estamos tan mal que sí que ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Yo aquí a muchos he oído que vienen, ay, tengo que buscar al Señor y Dios está, me tengo que poner en las manos del Señor y le tengo que servir. Me dicen tantas cosas, no sé si se las dirán al Señor, pero a mí me las dicen. Tantas promesas para el Señor, tanta firmeza en el Señor. ¿Por qué? Porque están ya tan angustiados, tan derrotados, ya no tienen ni un poco de esperanza en sus fuerzas, que al final dicen, mi único remedio, mi única salvación es el Señor. Entonces no se quejan, se ponen a trabajar, ¿no? Y obedecemos, se le dice, haz esto, sí, pastor, claro que sí. Y son los primeros que ayunan, que oran, ¿no? Y los primeros que vienen a la iglesia, cuando están en el llanto y el dolor. Y nada que lo solucionan luego ya, venga, ya no, es que busco al Señor en mi casa. Yo tengo una relación especial con el Señor. A mí no me hace falta venir a congregarme.
Pero en esos momentos de estar mal, todo el mundo se pone las pilas y va, que eso es lo que le pasó a este pueblo. Ahora esos enemigos ya no era que tengo sed, o que a mí esta comida todos los días el maná que ya me está cansando. Ahora eran hombres de guerra que venían a matarlos y a robarles todo lo que tenían. Ahí ya se pusieron las pilas, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero fíjate de que cuando Moisés les mandó allí a Josué, dice, escogen a los varones y sal a pelear contra Amalek, ninguno se quejó, sino que todos estuvieron dispuestos. ¿Por qué? Porque les iba la vida. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿y por qué hay momentos en nuestra vida que sí decidimos poner toda la carne en el asador, que estamos dispuestos a pelear, y luego otros que no? ¿Por qué te tienes que ver en esa situación de llegar al límite, más abajo del límite, en las profundidades del lodo ahí, ¿no?, de ese pozo de la desesperación, para tener que ponerte y tomar el papel que realmente Dios te ha llamado? Cuando lo podías haber hecho antes, si no llegara a esa situación. Pero fijaros, dice de que los llamó, que le dijo de que no iban a ir solos, y dicen, no vais a ir solos, porque yo, Moisés, estaré en la cima, y además con la vara del Señor. Qué bueno es entender de que la pelea, cuando tú vas a pelear, cuando tú pones de tu parte lo que tienes que poner, dice que no estás solo, que allí estaba Moisés en el alto, con la vara, con la autoridad de Dios, para que el pueblo pelearía y no estaría solo. Y no solamente eso, ¿no? Porque, fijaros, dice, qué confianza le dio, sabe que Moisés estaba allí, ¿no? Porque fijaros las palabras que dice, no temáis si estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros. Esas son las palabras que Moisés le dijo, estar firmes, salir a pelear y ver la salvación, porque no es vuestra la batalla. Porque el Señor peleará por vosotros. Que cuando tú estás en prueba, en dificultad, cuando tus enemigos son mucho más fuertes que tú, pero ya tienes que tomar la decisión, porque ya si no mueres y te levantas, tienes que saber que tú no estás solo, sino que hay alguien contigo que lo único que te dice, tú mantente firme y sal a pelear, porque yo estaré contigo y yo te daré la victoria. Amén. Y no solamente Moisés en el alto, sino que cuerpo con cuerpo estaba allí Josué, que eso también nos da fortaleza al ver hermanos que tenemos que están peleando la misma batalla junto con nosotros. Tú no has estado solo nunca, aunque te hayas sentido alguna vez solo. El Señor ha estado contigo y ha habido mucha gente a tu lado peleando contigo, y desde que eso también le daba ánimos a aquellos, ¿no? Porque el Señor es quien pelea nuestra batalla. Dice, Cristo, cuando hablamos hoy, es nuestro Moisés y nuestro Josué, porque dice que Cristo está intercediendo delante del Padre por ti y por mí, y Cristo es el que pelea contigo, junto contigo, tu batalla. Él siempre ha estado ahí. Y cuando nuestra confianza está puesta en Dios, vemos de que hay victoria. Cuando estás en queja, hay derrota. Porque a los débiles, dice que esos son a los que desbarata. Aquellos que se mantienen firmes y confían en el Señor, vemos de que hay victoria. Pero si hay una parte que te toca hacer a ti y a mí, porque muchas veces queremos que Dios lo haga todo y nosotros de fiesta por ahí. No. Dijo, sal, escoge hombres, sal y pelea. Y tú tendrás que pelear por tu vida, por tu familia, por tu economía, por cada una de esas cosas de que a veces nos angustian, nos llevan a esa derrota, a ese dolor, a ese hundimiento. Pero tú tienes la responsabilidad, como le dijo al pueblo, ahora escoge hombres y coge y sal y pelea. No pienses que te lo va a hacer otro.
La responsabilidad es tuya, tu vida es tuya. Y tu familia también es tuya. Pero aquellos que confían en el Señor dice, vale, yo voy a ser tu escudo, tu fortaleza, pero tú vas a tener que dar la cara, vas a demostrar que de verdad crees en mí. Y vas a tener que enfrentar a tus enemigos, es más que coger y salir huyendo. Y a los que venían en la retaguardia, aquí fue a los que atacó. Algo que tenemos que sal y pelea. Y la victoria nos la da Dios. Dice el caballo, saliste a la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Tú sales a pelear y tú eres el que te pones ahí enfrente, pero Dios es el que te da la victoria y pone a tus enemigos bajo tus pies. Amén. Dice, cuando las manos de Moisés permanecían en alto, dice, Israel prevalecía. Cuando las manos se bajaban, dice que prevalecía Amalek, tus enemigos. Cuando tus manos se levantan al cielo, cuando tu confianza está puesta en el cielo, cuando tu dependencia es del cielo, dice, el pueblo de Dios iba en victoria y derrotaba a su enemigo. Cuando sus manos bajaban, dice, tu enemigo cogía ventaja y arruinaba tu vida y tenía victoria sobre ti. Y vemos la importancia de mantener nuestras manos en alto, ¿no? Y poder descansar en Dios. Porque las manos sabemos que se cansan, que el trabajar, el pelear, uno se cansa. Por eso dice la importancia de mantener esas manos levantadas y poder descansar en Él. Y Cristo es la roca en que poder descansar nosotros, cada uno de sus hijos. Vemos que dice la palabra que buscaron una piedra, porque Moisés estaba cansado, buscaron una piedra para que él se sentaría allí y podría descansar. Nuestra roca, nuestra piedra es Cristo, en el único que vas a poder descansar. ¿Que va a venir cansancio? Pues claro que va a venir cansancio. Si Moisés, que era un hombre de Dios, fijaros todo lo que hizo, cómo Dios lo usó, y se cansó. Le tuvieron que poner esa roca en la cual descansar. ¿Cómo no te vas a cansar tú y yo? Pero tenemos un sitio donde poder descansar, ¿no? Que el mismo Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprenda a descansar en el Señor. Aprenda a descansar en el Señor. Que no tienes fuerzas, no pasa nada. Descansa. Descansa en el Señor. No te creas que el no tener fuerzas es síntoma de perder la batalla. No. El no tener fuerzas significa que tienes que descansar en el Señor, dejando todas vuestras preocupaciones sobre Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de cada uno de vosotros. Tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Esa es la confianza. La confianza no es que si yo tengo fuerzas o no. Mi confianza es en quién descanso yo, en quién recobro las fuerzas. ¿Quién es el que me mantiene en esa debilidad? Y por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aprenda a descansar en el Señor. No te creas que el estar cansado es síntoma de debilidad. Estoy hablando en el espíritu y la lucha contra tu enemigo. Diga el débil, fuerte soy en el Señor. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando uno aprende a descansar, a confiar, cuando uno extiende sus manos a Él y dice, tú eres mi socorro. Extiende tus manos hacia mí, es lo que te dice el Señor. Y reconoce que yo soy tu socorro. Que tu socorro procede de mí. Qué cosas, ¿eh? Cuando el Señor nos dice, ¿para qué te cansas tanto? Es más que dejarlo en mis manos. Descansa. El salmista, fijaros cómo reconocía eso. Decía, alzaré, ¿no?, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra.
al que todo lo puede. Mi socorro procede de Él. ¿A quién? ¿A quién vas a extender tus brazos? ¿A quién? ¿A quién extiende los brazos un niño? A sus padres, a aquellos que saben que ¿a quién vas a extender tus brazos? En la duda, en la debilidad, en la angustia, en el temor, cuando tú necesitas ese socorro para tu vida. Pues el Señor es nuestro socorro. Extendieron sus manos y cada vez que dependían del Señor, dice que Dios les daba la victoria. Seguramente que ya lo has experimentado otras veces. Lo que pasa es que no sé por qué se nos olvida. Cada vez que hemos extendido nuestras manos al Señor, el Señor nos ha dado la victoria. Nunca hemos quedado avergonzados. Cansados de cuerpo, pero descansados en el Espíritu. Sobre esa roca que es Cristo, que sabemos que Él nos cuida, que Él vela por cada uno de nosotros. Y es verdad que nos hace falta esa ayuda para poder mantener nuestras manos alzadas a Dios. Porque como he dicho antes, a Moisés también le hizo falta. Nos hace falta ayuda de cómo aprender a mantener nuestras manos allí alzadas a nuestro Dios. Porque las manos a veces se bajan. Y las manos se bajan de todos. No conozco a nadie de que esté toda su vida de independencia del Señor. No, ha habido momentos de prueba, hasta los profetas, hasta los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Todos ha habido un momento de debilidad, que han bajado sus manos y casi como diciendo, esto ya se ha acabado. Los mismos discípulos que caminaban con el Jesús, cuando lo vieron ya crucificado, dijeron, no, nos vamos a cada uno a lo nuestro, porque esto ya, bueno, muy bonito todo, pero esto ya se ha acabado. Porque hay un momento de soledad. El mismo Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento de no entender nada, sino de sentirte desamparado, solo con tus brazos bajados, y alguien nos tiene que venir a levantar esas manos y tú descansando sobre esa roca que es Cristo, ¿no? A Moisés dice que vinieron Aarón y Hur, y que el uno de un lado y el otro del otro lado le mantenían esas manos levantadas. Y a ti y a mí nos hace falta algo que mantenga nuestras manos alzadas al cielo, que sabemos que de ahí viene nuestro socorro. Y lo único que puede hacer mantener esas manos alzadas hacia el cielo es la oración y la adoración al Señor. No hay otra cosa que tú extiendas tus manos con facilidad. No lo entiendo, no lo sé, Señor, pero mis manos están ahí. Metidos los enchufes, los dedos en el enchufe ahí, ¿no? Conectados con el Señor, porque la única energía que puede venir es de ahí. O sea que... Cuando mantenemos nuestras manos en oración, digo oración de verdad, no hablar por hablar. Cuando tú de verdad estás conectado, Señor, yo hago lo que quiero, sácame de esta. Ahí en la soledad, a veces con lloros, que hemos estado bien conectados, con las manos bien mirando para arriba. Solamente ya nuestra confianza estaba puesta en Él. Y cuando estás adorando a tu Padre, cuando todo desaparece, solo está el cielo y tú, solo está la presencia de Dios y tú, con tus manos, como digo antes, ahí enchufado, conectado con el Señor, dependiendo, esos brazos del niño que se levanta y dice, acógeme porque te necesito. Cuando levantamos nuestras manos estamos rindiendo un tributo a Dios. A Dios le gusta. A cada uno de nosotros como padres sabemos lo que es que tu hijo extienda tus manos a ti. Y tú poder estar ahí y decir, ven para aquí, tranquilo, que no pasa nada. Y la seguridad que le da eso a tu hijo, de que ya está rodeado entre tus brazos,
Y a ti, como padre, decir, no te preocupes, que yo estoy contigo, que no te va a pasar nada. Eso es rendirle también un tributo al Señor. Una demostración de fe, que nuestra confianza está puesta solamente en Él. Bendecimos el nombre de Dios, levantando nuestras manos al cielo y diciendo, tú solo eres Dios. Solo tú eres capaz de sacarme de esta situación. Solo tú eres digno de esa alabanza y de esa adoración. El levantar nuestras manos también no significa que nos entregamos por completo al Señor. Señor, yo soy tuyo. Tómame. Haz lo que quieras conmigo. Yo muchas veces lo he dicho. Cuando he estado en tribulación y en dolores y en angustia, lo clamaba mucho más fuerte. Decía, Señor, me da lo mismo lo que hagas con mi vida, pero quiero que tú la tomes. Porque sé que en el único sitio donde voy a poder sentir salvación va a ser ahí, en tus manos. Y algo que tienes que entender y recordar siempre, que cuando tú extiendes esos brazos, hemos dicho que son esos brazos del niño, y que Él es tu padre, y tú eres su hijo. Nada va a poder romper ese vínculo de afecto, de amor. Ni tus pecados, ni nada. Si nosotros, como dice, si nosotros siendo malos lo sabemos hacer, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Si tú y yo cogeríamos a nuestro hijo, aunque nos habría hecho, yo qué sé, lo peor de lo peor, y al final, en esos momentos de que clama a ti, tú lo coges y lo coges en tus brazos y dices, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cuánto más lo va a hacer tu Padre? Por eso la importancia de levantar nuestras manos, de poner tu confianza, ¿no?, en Dios. Dios conoce tu dificultad, tu aflicción. No pienses que no pienses que pasa desapercibido para Dios. Dios dice que vio la aflicción de su pueblo, y Dios está viendo tu aflicción, y seguramente, como decíamos antes, vidas atormentadas por el diablo, vidas esclavizadas, vidas que al final, por decirlo en una palabra que nos la podamos entender, miserables. Y Dios lo está viendo. Ese tormento que a veces tienes en tu interior, que a veces eres consciente, Dios lo está viendo. Pero dice, pero yo he descendido para librar a mi pueblo. Lo que tienes que entender es de que Dios, no, ante una situación así, Él no está pasivo, sino que dice, yo vengo a tu vida para ayudarte. Yo te quiero liberar. Que era eso lo que yo decía, que allí en África se ve claramente, se ve esa lucha de las obras del diablo y el poder de Dios manifestándose, rompiendo todas esas luchas, todas esas cadenas, todas esas vidas atadas, oprimidas por el diablo. Porque dice, yo he venido a liberaros. Pero algo que tienes que entender, de que aunque Él esté ahí, tú tienes una responsabilidad, y como le dijo a Josué, escoge hombres y sale y pelea. De la misma manera, Él te coge y te dice, ahora tú, levántate tú y pelea. Si de verdad quieres salir de esa situación, si de verdad quieres ser liberado, si de verdad quieres tener una vida plena, satisfecha, como decía, yo he venido a daros vida, pero vida en abundancia, que es lo que Jesús ha venido a tu vida, a mi vida, ha venido aquí a la iglesia a darnos vida y vida en abundancia. Tú tienes que coger y salir y pelear. Y tú no vas a estar solo, sino que dice de que en aquel momento estaba allí Moisés en la cumbre, pero todos sabemos de que a nosotros tenemos al mismo Cristo, que dice que está intercediendo delante del Padre, y es el que pelea contigo, porque te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Sino que tu socorro viene del Señor.
Y quiero que pase lo de la alabanza. Quiero que en esta mañana puedas entender de que el Señor ha venido a liberarte, a romper las obras del diablo, a romper todo aquello que te tiene en esclavitud. Que el enemigo tiene un empeño en destruir tu vida, pero el Señor dice que ha venido a traerte vida y vida en abundancia. Y la única manera que vas a poder romper esas cadenas, la única manera que vas a poder ser liberado es extendiendo tus manos al Señor y decir: Señor, mi único socorro procede de ti. Y lo único que nos va a hacer levantar esas manos de una manera verdadera va a ser que oremos, que adoremos al Señor. Y en esta mañana quiero que hagamos eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a decirle: Señor, tú has prometido que tú ibas a venir a traer vida y vida abundante a mi vida, y yo quiero vivir esa vida que tú ya la has ganado. Amén. Aleluya. Y no le vamos a dar ningún pie al diablo. Vamos a quitar las quejas, vamos a quitar la amargura, vamos a quitar las derrotas, vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Porque Él dice: Amén. que yo he visto la aflicción de mi pueblo y yo he venido a liberarlos en esta mañana. Y vamos a extender nuestras manos al Señor. Vamos a decirle: Señor, tú eres mi socorro, tú eres el que pelea por mí, tú eres el que intercede delante del Padre, tú eres el que me das la victoria. Y en esa victoria es la que quiero vivir, en esa vida plena, satisfecha, es la que yo quiero vivir, y quiero ser libre para poderte alabar, para poder adorar, para poder levantar mis manos y decir: Señor, soy tuyo. Soy tuyo, mi socorro viene de ti, aleluya. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, de que tú vengas rompiendo todo yugo de maldad que hay aquí sobre las vidas. Señor, toda fortaleza es tirada al suelo en el nombre de Jesús. Señor, sabemos de que tú has venido a liberar a tu pueblo. Te has venido, Señor, a traerles bendición a tu pueblo. Señor, tú prometiste que lo ibas a llevar a un lugar donde fluía leche y miel, un lugar de la promesa. Y en esta mañana, Señor, queremos acogernos a esas promesas que tú, Señor, nos has prometido. Es decir, Señor, queremos confiar en ti. Queremos estar dispuestos a salir, a pelear, a poner nuestra parte, a no conformarnos con lo que es nuestra vida, sino sabemos que hay más bendición. Queremos ser libres para poder vivir una vida plena delante de ti. Toda amargura es quitada en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, todo aquello de que te está atando, toda queja que va a haber en tu vida, quítala en el nombre de Jesús. El enemigo se vale de aquellos que están en debilidad, aquellos que van en la retaguardia, aquellos que no están dispuestos a pelear, que se esconden detrás de los demás. Es a los que ataca el enemigo. Y tú proclama que hay victoria en esta mañana en el nombre de Jesús. Que el Señor es el que pelea por cada uno de nosotros. Que Él es el que te da la victoria ahí delante de tu batalla. Cuando las manos de aquellos hombres se levantaban al Señor, dice de que el pueblo de Dios prevalecía y que todos fueron pasados filo de espada. Por eso proclamamos la victoria en el nombre de Jesús. Vidas liberadas, vidas sanadas, aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús. Proclamamos sanidad sobre tu vida. Las llagas de Cristo tienen poder para poder sanar en esta mañana. Créele al Señor, créele a Dios. Estás atormentado, que tienes dudas. Toda duda es quitada en el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor, fe sobre las vidas que haya duda. Ora baisandara ba 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 ba. Espíritu Santo, ven. Rompe todo argumento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Ora ba 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 ba. Espíritu Santo, ven liberando cada una de las vidas. A los oprimidos por el diablo proclamo libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Oh, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.